Bienvenidos a la clase de Matemáticas 3. En esta ocasión con la temática la semejanza de los triángulos. Y el objetivo, identificar el criterio para la semejanza de los triángulos. También trabajaremos el objetivo de resolver triángulos aplicando los criterios de semejanzas y resolveremos aplicaciones con semejanzas de triángulos. La semejanza de los triángulos es bastante parecido a la temática de la congruencia de los triángulos, ¿verdad? Tiene relación con los criterios que vamos a trabajar. En la semejanza de los triángulos, ya les decía que las figuras tienen la misma forma, pero el tamaño de la figura no importa, porque vamos a trabajar con una palabra que mencioné que se llama proporcionalidad. Proporcionalidad, igualdad entre dos razones, entre dos fracciones, entre dos divisiones de los lados de una figura. Entonces, de eso vamos a trabajar hoy, con la proporcionalidad. Vamos a fundamentar, aquí están los criterios de semejanza, ya con la definición de que dos figuras semejantes tienen las que tienen igual forma pero distinto tamaño. Aquí vamos a trabajar con la definición de semejanza para que vayamos, ¿verdad? Ampliando. Se dice que dos figuras son semejantes cuando se pueden colocar en la posición como se muestra en esta figura. Observe como en esta figura que está ahí. ¿Qué significa esto? Si ven ustedes, las figuras tienen la misma forma, pero los lados se van haciendo más grandes de manera proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si este lado de aquí, AB, crece el doble, todos los demás lados van a crecer también el doble. O sea que existe una razón en cuanto al tamaño de la otra figura. Existe una razón en cuanto al tamaño de los lados de cada una de las figuras. Entonces, significa que si este lado creció el doble, este de acá, entonces todos los demás también tendrán el doble. Por esa razón se le llama semejanza de los triángulos. Aquí observen ustedes, tenemos que OA' entre OA es igual a OB' entre OB igual a OC' entre OC. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? En otras palabras, que las razones de los lados van a ser iguales. O sea, que cuando usted divide el lado pequeño entre el lado pequeño de la otra figura, eso va a ser igual al lado mediano entre el lado mediano de la otra, y eso va a ser igual al lado grande entre el lado grande de la otra figura. Entonces, cuando hacemos esto, es importante que nosotros marquemos cuál va a ser el triángulo con el que vamos a comenzar. Si con el triángulo grande o con el triángulo pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque en la semejanza, jovencitos, si usted dice, voy a dividir el triángulo grande entre el pequeño, entonces significa que cada lado lo va a hacer de esa forma. No me va a decir, por ejemplo, que usted va a dividir AB del lado grande entre AB del lado pequeño y después va a decir que va a dividir BC del lado pequeño entre BC del lado grande. Se tiene que dividir, se tiene que partir de un triángulo. Y así debe ser, porque si no, si ustedes recuerdan, hay dos tipos de proporciones, ¿verdad? En cuanto a la regla de tres, la directa y la inversa. Si usted lo hace así, del grande para el pequeño y después le da de regreso del pequeño para el grande, estaría formando ahí una proporción inversa. Y en la semejanza de los triángulos, las proporciones son directas. A este valor se le denomina razón de semejanza, a la división entre dos cantidades de los lados correspondientes de dos figuras. En el caso de los triángulos, se tiene la siguiente definición, lo que acabo de mencionar, ¿verdad?
lo que acabo de mencionar, de dividir el triángulo, el lado pequeño entre el pequeño, el grande entre el grande. Observen, por favor, cuál es el símbolo, aquí lo tengo, el símbolo que corresponde a la semejanza de los triángulos. Este es el símbolo de la semejanza, observen. Ya no lleva el igual. La congruencia lleva este símbolo y el igual. Ahora la semejanza va a ser solamente este símbolo. Entonces, cuando usted vea esto, significa que el triángulo ABC es semejante con el triángulo, aquí aparece A', B', C'. Cuando lleva un apóstrofe, una letra, eso lo vamos a trabajar en matemática 4. A eso se le llama prima, ¿verdad? Como primera derivada. Eso es lo que vamos a trabajar en matemáticas 4. Lo importante aquí son los criterios de semejanza de los triángulos. Hay 3 criterios de semejanza de los triángulos. Aquí los tengo, criterios de semejanza de los triángulos. Antes que eso, necesito que por favor me recuerden ustedes cuáles eran los criterios de congruencia. ¿Cuáles fueron los 3 criterios que estudiamos de congruencia? Vamos a ver. Número 1. Lado, lado, lado. Ajá. Lado, Lado, lado. ángulo, lado. Ajá. Lado, ángulo, lado. Y Ángulo, lado, Ángulo, lado, ángulo. ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Esos tres criterios que mencionaron ustedes, están hablando de igualdad de lados. O sea, con figuras que son exactamente iguales. Que si usted ubica una sobre la otra, quedan perfectas, ¿verdad? Entonces, ahora observen ustedes que aquí tenemos tres criterios donde uno de ellos es diferente. Solo uno va a ser el diferente de los que trabajamos nosotros. Vean el primero, inciso A. 2 pares de lados son proporcionales. Mire, allá decía 2 pares de lados son congruentes, son iguales. 2 pares de lados correspondientes son congruentes, decían allá. Aquí los lados son proporcionales. No me vaya a decir usted, profe, el triángulo ABC es congruente con este otro triángulo. Porque los lados, usted va a buscar ahí que los lados tengan igual medida. No, los lados tienen que ser proporcionales. ¿Y cómo va a saber usted si los lados son proporcionales? Pues tiene que dividir los lados. Usted va a dividir el lado pequeño entre el pequeño, el mediano entre el mediano, el grande entre el grande. En este caso, como estamos hablando de 2 pares, usted tiene que dividir los 2 pares de lados. El pequeño entre el pequeño y el grande entre el grande. Y si las 2 divisiones son iguales, significa que son proporcionales. Y los ángulos, aquí sí, los ángulos comprendidos, estos sí son congruentes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ángulos, vamos a hablar siempre de congruencia, pero en este caso, cuando hablamos de lados, vamos a hablar de proporcionales. Y proporcionales significa que tienen la misma razón de semejanza. Entonces, 2 pares de lados son proporcionales y los ángulos correspondientes son congruentes. Ese es el criterio lado, ángulo, lado. Aquí está en esta parte derecha, obsérvela. Aquí está el lado grande. Miren, comenzaron dividiendo el triángulo grande. Van a decir, este lado del triángulo grande, AB, entre este lado del triángulo pequeño. Va a ser igual a BC del triángulo grande entre BC del triángulo pequeño. Y la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo, este otro que está aquí, de este ángulo B del triángulo grande. Entonces, los lados son proporcionales y el ángulo intermedio es congruente. Criterio, lado, ángulo, lado. El otro criterio que no lo manejamos en la congruencia, porque este criterio no existe en la congruencia. No sé, este criterio existe en la semejanza. Dos pares de ángulos tienen la misma medida. Ángulo, ángulo. Cuando dos triángulos tienen la misma medida, en sus ángulos
entonces los triángulos son semejantes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si se recuerdan ustedes, ustedes tenían dos triángulos, si colocaban dos triángulos equiláteros cualquiera, les pregunté creo que una de verdadero o falso. Si dos triángulos cuadriláteros cualesquiera, dos triángulos que tienen la misma medida, ¿verdad? Equiláteros, son congruentes. Eso es falso. Pero dos triángulos equiláteros cualesquiera sí son semejantes, porque los ángulos son iguales. Entonces aquí está el criterio de ángulo a ángulo. Usted dibuje un triángulo equilátero de 10 centímetros, usted dibuje un triángulo equilátero de 3 centímetros, esos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Por el criterio ángulo-ángulo, porque tienen los mismos ángulos. Recuerden que aunque sea de 3, de 4, de 5, de 10, de 20 o de 100 la medida de cada lado, los ángulos siguen siendo el mismo valor, o sea 60, 60, 60. Entonces, el criterio es ángulo-ángulo. E inciso C, los tres lados son proporcionales. Los tres lados son proporcionales. Lado, lado, lado. ¿Verdad? Aquí tenemos que dividir los tres lados. El pequeño entre el pequeño, el mediano entre el mediano, el grande entre el grande. Y si en los tres me da la misma división, significa que los tres lados son proporcionales. Y al ser la misma división y al ser proporcionales, usted va a decir, estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. La mayoría de las veces, esos triángulos son construidos para resolver problemas. Como caso particular de polígonos, se puede examinar la semejanza de dos triángulos verificando si 1. Existe una razón fija entre cada par de lados correspondientes. 2. Si los ángulos correspondientes son iguales. Ahora bien, ¿será necesario tomar todas estas medidas para verificar si dos triángulos son semejantes? Con saber si la medida de este ángulo es igual a la de este otro, basta, ¿no? No, no basta porque no podemos garantizar que este ángulo sea igual a este, ni que este sea igual a este. Triángulos. Construyamos un triángulo donde dos de sus ángulos midan 25 y 35 grados. Dado que la suma de los tres ángulos del triángulo debe ser 180 grados, el otro ángulo debe medir 120 grados. ¿Será posible construir otro triángulo con esos mismos ángulos? Intentémoslo de la misma manera, pero empezando con un segmento de longitud diferente. Puesto que para este triángulo se debe cumplir que sus ángulos suman 180 grados, obtenemos un triángulo con los mismos ángulos que el original.
Parecen semejantes. ¿Cómo podemos saber si realmente lo son? Hagamos la siguiente traslación. Observamos que los ángulos coinciden perfectamente. Si aumentamos la longitud de un lado del triángulo pequeño, los otros dos lados crecen en la misma medida. Se puede seguir el proceso hasta que coincidan. Finalmente, los dos triángulos coinciden perfectamente. En cada paso, el triángulo pequeño tiene no solo los mismos ángulos, sino que sus lados mantienen la misma razón de proporcionalidad que el triángulo grande. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Acabas de conocer el primer criterio de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos son iguales. Esto lo conocemos como el criterio de semejanza. Ángulo, ángulo, ángulo. Ya que en un triángulo, si son conocidos dos de sus ángulos, el tercer ángulo queda determinado. Podríamos describir este criterio de semejanza como simplemente ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son iguales. Hagamos el razonamiento inverso. Consideremos este triángulo. A partir de él, construyamos un nuevo triángulo cuyas medidas sean proporcionales a las del triángulo original. Podemos elegir una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, 2. Esto quiere decir que las longitudes de cada lado deben medir el doble que las longitudes del triángulo original. ¿Serán semejantes estos triángulos? ¿Qué relación guardan los ángulos correspondientes? Dos triángulos son semejantes si las medidas de sus lados correspondientes guardan la misma razón de proporcionalidad. Este se conoce como el criterio de semejanza de triángulos. Lado, lado, lado. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Dos estudiantes dibujarán un triángulo cada uno. Tito construirá uno con lados de 3 y 7 centímetros y el ángulo comprendido entre ellos de 45 grados. Y Cecilia va a construir otro con lados igual al doble a los del triángulo que dibujó Tito, 6 y 14 centímetros respectivamente. Ambos segmentos comprenden el mismo ángulo, 45 grados. Los alumnos dibujaron triángulos semejantes. ¿A qué se debe esto? Construyeron triángulos con un ángulo igual. Y además, los lados que comprenden a cada uno de los ángulos son proporcionales con los lados correspondientes del otro, con la misma constante de proporcionalidad, en este caso, 2. Tito y Cecilia utilizaron datos que satisfacen el criterio de semejanza LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual, comprendido entre dos lados, que guardan una razón fija de proporcionalidad con
los lados correspondientes en el otro triángulo. Este es el criterio lado, ángulo, lado. Lado, lado, ángulo, lado. Ángulo, ángulo. Si ustedes vieron ahí en el video decía ángulo, ángulo, ángulo. Pero no es necesario. Al final le quitaron una letra. Porque si ustedes ven dos ángulos congruentes, entonces el tercero es congruente, ¿verdad? Por definición. Ok. El primer ejercicio, que me van a ayudar ustedes también, consiste en encontrar parejas de triángulos semejantes. Aquí tengo el ejemplo 2.1. El 2.1. Vamos a encontrar parejas de triángulos que son semejantes y me van a decir qué criterio de semejanza utilizan. Vamos a pausar. Excelente. La primera pareja sería el triángulo B. Es semejante al triángulo D. Entonces, para saber, jovencitos, usted el procedimiento que va a hacer es el siguiente. Ok. Si vamos a comparar el triángulo B con el triángulo D, lo que tenemos que hacer es hacer una división. Ahí se ve que es exactamente igual, pero siempre tenemos que hacer una división. Lado menor, 4. Lado mayor, 6. En el D, lado menor, 2 y lado mayor, 3. Entonces, voy a dividir el lado mayor del triángulo B, que es 6, entre el lado mayor, del triángulo D, que sería 3. 6 entre 3. Y eso me va a dar igual a 2. Ok. Ahora voy a dividir el otro lado, que sería el lado pequeño, 4, entre el lado pequeño del otro, que sería 2. 4 entre 2 y eso me va a dar igual a 2. Entonces, este procedimiento lo tenemos que hacer siempre, porque es una evidencia de que usted verificó que los lados son proporcionales. Entonces, aquí vemos nosotros que tienen la misma constante de proporcionalidad. Miren, el 2 significa que uno es el doble del otro. Entonces, vea, ya cumplió. Los dos pares de lados son semejantes. Ahora, el ángulo intermedio, aquí lo voy a mencionar porque algunos en la tarea anterior se me confundieron. Si el ángulo está en otra posición, jóvenes, eso no se toma, el criterio no se toma. Por eso dice lado, ángulo, lado. El ángulo debe estar intermedio con los lados. No puede estar en otro lado el ángulo. Entonces, aquí se observe 30 y 30. Entonces, se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, vamos a decir que el triángulo B lo vamos a escribir aquí en un lenguaje matemático. El triángulo B es semejante. Vamos a usar el símbolo de la semejanza. Al triángulo D. Por el criterio lado, ángulo, lado. Ok. Este es el procedimiento que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Un procedimiento completo para saber si los triángulos son semejantes. No es solamente decir el B y el T, ¿verdad? Sino que tienen que haber un procedimiento. Si es lado, ángulo, lado, pues tienen que hacer la proporcionalidad con los lados para saber si existe la misma razón de semejanza. ¿Cuál otro par es semejante? El A y el G. El A y el G. A y G. Observe que el A y el G tiene los tres lados visibles. Los tres lados son visibles, o sea, los tres lados tienen medidas. Entonces podría ser el criterio lado, lado, lado. Pero para saberlo debo hacer una proporcionalidad. Entonces tengo que dividir
Voy a tomar, primero voy a tomar el triángulo G. Voy a dividir el triángulo G entre el triángulo A. Siempre divido el triángulo más grande entre el más pequeño. ¿Se puede el pequeño entre el grande? Sí se puede, también se puede. Pero yo siempre lo hago el triángulo grande entre el triángulo pequeño. Entonces, si ustedes se fijan, y aquí, ¿qué medida voy a dividir? Bien sencillo, clasifíquelas. Medida grande, medida mediana y medida pequeña. Entonces, voy a dividir la más grande que está en este, que es el 2, entre la más grande que está en este. Bueno, aquí las medidas están al revés, ¿verdad? Este es el triángulo 4, 2, 3. Observe, está más pequeño que este. Ahí cuando usted haga la tarea, hágalo más grande este, ¿verdad? Hágalo de este tamaño, porque están al revés. Estos están al revés. Aquí tendría que estar la 4, 3 y aquí 4, 3 y 2. Porque este triángulo se ve más grande que este. Entonces, cuando haga la tarea, por favor, hágame, intercámbieme la medida de este, ¿verdad? Porque así por la parte visual se ve, no puede ser este más pequeño que este, teniendo medidas, en este caso, este más grande, ¿verdad? Entonces ahí lo intercambio. Entonces voy a dividir el triángulo de mayor medida. Entonces vamos a dividir la medida mayor, que es 4, entre la medida mayor aquí, que es 2. Entonces, siempre tienen que hacer el procedimiento, ¿verdad? 4 entre 2 y eso va a ser igual a 2. Vamos a medir ahora ahora vamos a dividir, perdón, la medida mediana, que es 3, entre la mediana de este, que es 1.5. Entonces 3 entre 1.5. Y eso también va a ser igual a 2. Y por último, vamos a dividir la pequeña, que es 2, entre la pequeña de este, que también es 2. Entonces 2 entre 2, y eso va a ser igual, permítanme, 1, aquí es 1. La medida pequeña de este 2 y la medida pequeña de este es 1, ¿verdad? 2 entre 1 y eso va a ser igual a 2. Entonces, observen que en las 3 divisiones, la razón me dio igual. La división me dio igual. Entonces significa que esos dos triángulos son semejantes. El triángulo A, voy a decir, el triángulo A es semejante con el triángulo G, por el criterio lado, lado, lado. El procedimiento tienen que hacerlo, ¿verdad? No es como la congruencia, que en la congruencia usted las medidas las ve y son iguales, pero aquí no, aquí deben ser proporcionales. La tercera pareja, ¿cuál es? C y E, profe. C y E. Ajá. ¿Qué Profe, debo hacer? B ¿Qué y debo E. hacer? Ajá. ¿Qué debo hacer en el triángulo C y en el triángulo E para verificar que esas medidas son semejantes? Cuando tengo dos ángulos. Encontrar la medida del tercer ángulo. Exacto. Cuando usted tiene dos ángulos, primero encuentre la medida del tercer ángulo. Entonces, en este caso, aquí tenemos 80, 30, el otro va a ser 70, ¿verdad? Entonces, observe que el 5, este 5 de acá, está en medio del 30 y el 70. El 5 está en medio del 30 y el 70. Entonces, tengo que buscar otra medida para dividirla, 30 y 70. Entonces, observe aquí, 30 y 70. Bueno, aquí no necesito dividirla, ¿verdad? Porque recuerden que el criterio se llama ángulo-ángulo. O sea, aquí tengo que ver que dos ángulos sean iguales. Si dos ángulos son iguales, ok, son proporcionales. Las medidas son proporcionales, entonces significa que son semejantes. Entonces aquí sería 80, 30, 70 y este sería 30 y 70. Entonces significa que el triángulo, aquí lo puedo decir de un solo, no necesito hacer ninguna división, ya lo dije. El triángulo C
es semejante al triángulo E. Criterio de semejanza, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Aquí no vamos a trabajar el criterio ángulo, lado, ángulo, porque eso no me implica o no me demuestra una semejanza. Pero ángulo, ángulo sí. Si dos ángulos correspondientes tienen la misma medida, significa que los triángulos son semejantes. Entonces el C y el E son semejantes porque los ángulos son congruentes. Usted lo que tiene que hacer es encontrar la medida del tercer ángulo. Y ese es el primer ejercicio, ¿verdad? Identificar qué parejas de triángulos son semejantes aplicando los criterios de semejanza. Veamos ahora entonces ya aplicaciones de la semejanza. Cuando nosotros tenemos los criterios de semejanza, les decía que en este caso vamos a las aplicaciones a encontrar la medida de un triángulo aplicando los criterios de semejanza. Entonces aquí tenemos que ya comenzar con la proporcionalidad. Observe usted. Cuando tenga la medida de los ángulos, usted lo que va a hacer es, primero, tiene que encontrar la medida del tercer ángulo, ¿verdad? En este caso, 60, 50. Entonces el otro ángulo, ¿cuánto mide? 70. Ajá. El otro mide 70, ¿verdad? Ok, este mide 70 y vamos a ponerle también a este que mida 70. Ok. Entonces vamos a dividir. Observe, el 4 que está aquí está entre 60 y 70. El 4 está entre el 60 y el 70. O sea que el 4 va con ¿quién? Entre el 60 y el 70. El 4 va con el 5. El 4 va con el 5. Y el 3 va con la X. Entonces, ¿por qué completé el tercer ángulo? Porque si este tiene diferente rotación, no significa, jóvenes, los triángulos no les van a aparecer siempre en la misma posición. En este caso aparecen en la misma posición, pero no siempre. Entonces uno se va a guiar por los ángulos. ¿Qué lado está entre los ángulos iguales? Entonces 4 va con 5 y 3 va con X. Entonces aquí usted va a formar una proporción. Observe cómo se forma la proporción. Va a decir usted, 4 es a 5. Como 3 es a X. Mire, 4 es a 5 como 3 es a X. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver esa proporción. Multiplicamos los extremos, multiplicamos los medios. Yo les decía que primero multipliquen donde está la X. En este caso la X está en el extremo, multipliquen primero el extremo. 4 por X da 4X. Eso va a ser igual a multiplicar los medios. 5 por 3. 5 por 3. Este ejercicio lo voy a hacer completo. Ya los otros los podemos hacer directo, ¿verdad? Entonces nos quedaría 4X es igual a 15. Y el 4 va a pasar a dividir. Entonces significa que X va a ser igual a 15 cuartos. Ok. Entonces X vale 15 cuartos. Lo vamos a dejar en fracción. Y eso es todo. Entonces, vemos que aquí aplicamos la semejanza de los triángulos, ¿verdad? La semejanza de los triángulos que va implícito a la proporcionalidad, las proporciones. Y estos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? En ese caso. Veamos este otro. Vamos a encontrar siempre la medida del ángulo X. ¿Cómo sería la proporción ahí? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo sería la proporción en este par de figuras? ¿3? ¿Con quién va 3? Con X. 3 va con X. Entonces sería 3 es a X. ¿Cómo? 5 es a 4.
5 es a 4. Muy bien. 3 es a X como 5 es a 4. Entonces, ahora multiplicamos primero los medios, porque ahí está la X. X por 5 da 5X. Eso va a ser igual a 3 por 4, 12. Lo podemos hacer directamente. Y el 5 pasa a dividir. Entonces, X va a ser igual a 12 quintos. Y ahí tenemos el valor de X. 12 quintos. Entonces, siempre se va a hacer de la misma forma. Miren, aquí tenemos otra figura. Aquí siempre es importante que encontremos la medida del tercer ángulo, ¿verdad? Encontremos la medida del tercer ángulo para que sepamos en medio de qué está cada uno de los lados. En medio de qué ángulos está cada uno de los lados. Entonces vamos a encontrar el tercer ángulo. 70 sería 30, ¿verdad? Este mide 30. Y el otro mide 80. Este de acá mide 80. Entonces, encuentre usted, siempre va a encontrar primero la medida, lo vamos a poner en rojo. Siempre va a encontrar primero la medida del tercer ángulo. Ahora sí, vamos a hacer la proporcionalidad. Miren, este 2 de aquí está en medio del 70 y el 80. Entonces, este 2 va con el 4. Porque también está en medio del 70 y el 80. Entonces vamos a decir 2 es a 4 como 3 es a X. 2 va con 4 porque ambos están entre 70 y 80. Y el 3 está entre el 80 y el 30, ¿verdad? Igual que la X. Entonces el 3 va con la X. Multiplicamos los extremos, que es donde está la letra. 2 por X da 2X. Y eso va a ser igual a 4 por 3, 12. Pasamos a dividir el 2. En este caso, X va a ser igual a 12 entre 2. Y por lo tanto, X va a ser igual a 6. X tiene el valor de 6. Y eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Lo importante es que usted vea y sepa entre qué valores está cada una de las figuras. Ahora observen este otro. El ejercicio es este que está aquí en la parte izquierda. Esto que tengo aquí, esto lo hice como auxiliar, ¿verdad? Para explicárselo. Cuando ustedes tengan un triángulo donde dentro del triángulo hay otros triángulos, que son, a eso se le llaman triángulos adyacentes, entonces lo que van a hacer ustedes es separar los triángulos. Porque el triángulo grande dice que es semejante, ahí en el ejercicio, al triángulo que está aquí abajo, al triángulo BDC. Entonces, observe que lo que yo hice fue separarlos. Los vamos a separar. BAC. Miren, la base BC vale 3. Aquí está. BA es la suma de los dos pedazos que tengo aquí. 2 más X. Por eso es que le coloqué aquí X más 2. Ahora el pequeño, este que está aquí abajo, la base va a ser siempre 3. Pero BD vale 2. Observe. Y me dan esta información, que el ángulo BAC, es este ángulo azul que tengo aquí, es congruente, dice, con el ángulo BCD. BCD, es este azul que tengo acá. Entonces, después vine y coloqué, vaya, por ejemplo, observe aquí usted esta figura, este que tengo aquí en la parte izquierda. Observe que el ángulo B es el mismo para el pequeño que para la figura grande. Este ángulo B. Entonces, por esa razón yo le coloqué amarillo a ambos lados en el ángulo B, porque esos son iguales. Y al ángulo que me sobraba, le coloqué en verde. Quiere decir que esos son los ángulos, congruentes. ¿Por qué hice eso? Para saber los ángulos, para saber la medida de los lados. Por ejemplo, ¿con quién va esta medida? X más 2. Vamos a ver, ayúdenme por favor ustedes.
¿Con qué medida del triángulo pequeño va x más 2? Con el 3. Con el 3, muy bien. ¿Se fijan? Ahí se facilita más porque tengo identificado los ángulos. Entonces, x más 2 va con el 3. Si usted solo ve esta figura aquí, así a simple vista no se ve. Pero separando los triángulos y colocándole esto sí se ve. Entonces, x más 2 va con el 3. Y el 3 que tengo aquí, este 3 que tengo aquí, que está en medio del amarillo y el verde, va con el 2, porque está en medio del amarillo y el verde también. Entonces ahí voy a formar la proporcionalidad. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cuál sería la proporcionalidad que armaríamos? X más 2. ¿Con quién va de X más 2 dijimos? X más 2 es a 3. Cuando hayan dos términos siempre se puede colocar entre paréntesis, ¿verdad? X más 2 es a 3, como 3 es a 2. Miren, ahí tengo ya formada la proporción. Entonces vamos a multiplicar. Ya formé la proporción. Ahora multiplicamos. X más 2 se va a multiplicar con el 2. Y el 3 se va a multiplicar con el otro 3. Entonces hay que tener mucho cuidado al multiplicar. Entonces vamos a multiplicar 2 por X más 2. Y eso va a ser igual a 3 multiplicado por 3. Ahí tengo ya la ecuación. Entonces vamos a efectuar el producto. Este 2 multiplicando por esto me quedaría 2x más 4. Recuerde que se multiplica por cada uno de ellos. Y eso va a ser igual a 9. El 4 va a pasar a restar. Entonces me quedaría que 2x es igual a 9 menos 4. Eso me da 5. 2x es igual a 5. Y eso al final el 2 pasaría a dividir. Y x va a ser igual a 5 medios. Esta explicación que acabo de hacer ahorita en este ejercicio es primordial, ¿verdad? X va a ser igual a 5 medios. Entonces, ahí ven ustedes la importancia de colocar las medidas. Veamos este otro. Vamos a encontrar siempre X. El 5, este 5 de aquí va con el 2 y el X, este X va con el 3 de acá. Entonces, ¿cómo sería la proporción en este ejercicio? Vamos a ver, ¿alguien me ayuda por favor a formar la proporción? 5 es a 2 como X es a 3. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Hay alguna observación respecto a esa proporción? Odilber. Es a 3 como 5 es a X. Ajá. Observen ustedes, jovencitos, este 5 va con el 2. Al principio les dije, y esta X va con el 3, les dije. Quería ver si habíamos tomado la sugerencia que yo hice al principio, ¿verdad? Que les dije, me van a trabajar el triángulo grande. Si eligen el triángulo grande, entonces las medidas van a comenzar con el triángulo grande. Si usted dice 5 es a 2, como X es a 3, está haciendo un cruce, está haciendo una proporción inversa, porque está diciendo usted la medida del triángulo grande entre la del pequeño es igual a la del pequeño entre la del grande. Entonces estamos haciendo un cruce, una proporción inversa. Entonces, siempre, si usted dice el triángulo grande entre el pequeño, entonces sería 5 es a 2 como 3 es a X. Porque voy a mencionar primero siempre, en la segunda parte, menciono primero siempre el triángulo grande. 3 es el del triángulo grande. Y X es el del triángulo pequeño. Entonces ahí queda formada la proporción. Multiplicamos 5 por X da 5X. Eso va a ser igual a 2 por 3, 6. Y la X pasa a dividir. Entonces me quedaría, X va a ser igual a 6 quintos. En algunos casos el resultado me va a dar exacto, ¿verdad? Pero en otros no.
Veamos, veamos esta figura. Aquí está. Observemos esta figura de aquí. Dice, dado que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF y que las longitudes de los lados son las indicadas, determine X y determine Y. Ok, ¿cómo encontraríamos el valor de X? Vamos a ver cómo sería la proporción para encontrar X. ¿Con quién va X? Con el 7. Con el 7. Entonces, ¿cómo sería la proporción? Hagámoslo primero desde izquierda para derecha. El triángulo grande entre el pequeño. Entonces sería 7 es a X. ¿Cómo? Como Y es a 10. No, es que me está cruzando las variables. Primero tenemos que comenzar con el triángulo grande, dije. Grande entre el pequeño. O sea, no puedo ir de aquí, de la izquierda para la derecha y luego regresar de la derecha para la izquierda, porque eso se llama proporción inversa. Esa es una proporcionalidad inversa. En ningún momento le va a dar una razón de proporcionalidad. Le va a dar, pero inversa. Entonces, 7 es a X. Si usted quiere encontrar X, solo tiene que haber una letra en la proporción. Entonces vamos a decir 7 es a X como 12 es a 9. Porque el 12 va con el 9. Si usted coloca dos letras en una proporción, usted no va a poder resolver esa ecuación con dos letras diferentes. Necesitaría otra para poder hacerlo, ¿verdad? Pero en este caso, solo lo vamos a decir 7 es a X como 12 es a 9. Y ahí usted lo resuelve. Primero multiplicamos los medios. Es X por 12 da 12X. Eso es igual a 7 por 9. ¿Verdad? 7 por 9. Divídanme, por favor, 63 entre 12. ¿Cuánto les da? 5.25. Ok, entonces lo vamos a dejar como fracción. Como fracción quedaría en este caso, ¿verdad? Quedaría escrito como una fracción. Ok, ahí está. Ahora, para encontrar el valor de Y, lo vamos a hacer de la misma forma. Profe, Hola. una pregunta. ¿Se podría simplificar esa fracción? Si tiene tercera, ¿verdad? Hay que Sí. simplificarla. ¿Cuál es la tercera? 21. 21 entre 21 4. cuartos. 21 cuartos, sí, correcto. Hay que simplificarlo siempre, ¿verdad? Si no se puede dividir exactamente, se simplifica. Gracias, Andrea. Vamos a ver el otro. ¿Cómo quedaría la otra proporción? Ayúdenme a formarla, por favor. ¿Cómo quedaría la otra proporción para encontrar el valor de Y? $10 es a Y. 10 es a Y como 12 es a 9. Recuerden que aquí se cumplen 3 razones. 7 es a X como 12 es a 9 como 10 es a Y. Entonces, de esas 3 yo puedo formar cualquier pareja de igualdad de proporciones. En este caso, aquí armé 2. La primera para encontrar X y la segunda que me va a servir para encontrar Y. Entonces sería 10 es a Y como 12 es a 9. Ahí eso no va a cambiar. Entonces multiplicamos 12 por Y, que sería 12Y, y 9 por 10. Aquí me quedaría 90 sobre 12. Este creo que sí se puede simplificar también. Tiene tercera, ¿verdad? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es la tercera de...? Sería 30 sobre 30 cuartos, ¿verdad? La tercera.
Y eso es, tiene mitad que es 15 medios. Cuando usted encuentre mitad o tercera, eso no importa. Usted puede comenzar primero con quinta y terminar con mitad. Ese es el teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? Que la descomposición en factores de un número es única. Entonces no importa. Si usted comenzó con mitad, 45 sextos, al final va a obtener el mismo resultado. El mismo resultado va a obtener 15 medios. Equivale 15 medios. Veamos este otro ejercicio. Dice en la figura las rectas L1 y L2 son paralelas. Cuando son paralelas, recuerde que se cumplen varios ángulos, ¿verdad? Los ángulos alternos internos, los ángulos, en este caso, opuestos por el vértice, los ángulos correspondientes, una cantidad de ángulos que se cumplen. Entonces me dice, encuentra el valor de X. Vamos a ver, ¿alguien me puede decir cuál sería la proporción en esta figura? ¿Cuál sería la proporción que armaríamos en esta figura que tengo aquí? ¿Con quién va el 5? Con la X. Con la X. ¿Y con quién va X más 2? Con el 7. Con el 7. Con el 7, muy bien. Entonces sería la proporción 5 es a X. No importa con cuál comience. Eso no importa, ¿verdad? La igualdad le va a dar la misma siempre. 5 es a X como, aquí voy a usar paréntesis, X más 2 es a 7. Entonces, no importa cómo, si usted dice, yo quiero comenzar primero con X más 2 es a 7 y luego decir que 5 es a X, le va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? El resultado final no cambia. Por eso no hay ningún problema. Lo importante es lo que decía, que si usted comenzó con el triángulo grande, entonces la segunda parte tiene que comenzar también con el triángulo grande. Porque si usted lo invierte, ya deja de ser una proporción directa. Entonces aquí multiplicamos el 5 con el 7, los extremos, y los 2 medios. Y la X va multiplicando a esta otra que está aquí. Entonces sería X por X más 2. Eso va a ser igual a 5 multiplicado por 7. Multiplicamos aquí X por X me va a dar X al cuadrado. X al cuadrado. Más X por 2 da 2X. Y 5 por 7 da 35, pasaría a restar, ¿verdad? Menos 35 es igual a 0. Me quedó una ecuación cuadrática. Miren acá, jovencitos, me quedó una ecuación cuadrática. Entonces la voy a resolver por factorización, ¿verdad? Es un tanteo simple. Voy a colocar 2 paréntesis, igual a 0. Aunque no sea la ecuación cuadrática el tema, pero todo eso tenemos que manejarlo, ¿verdad? X, lo estoy resolviendo por trinomio por tanteo simple, más, y el segundo signo más por menos, menos. Dos números que multiplicados dan 35 y que restados dan 2. Sería 7 y 5. Y 5, ¿verdad? 7 por 5 da 35. Vamos a igualar a 0 cada factor. X más 7 es igual a 0. Y X menos 5 es igual a 0. Entonces me quedarían como soluciones X igual a negativo 7 y X igual a 5. Esas son las dos soluciones, los dos valores de X. X igual a negativo 7 y X igual a 5. Ahora, les pregunto, ¿cuál de los dos tomaríamos? El 5. El 5, ¿verdad? Tomaríamos el 5. Porque, no es porque sea positivo, sino porque cuando nosotros lo sustituimos en la figura, en ningún momento un lado me va a dar negativo. Recuerde que la distancia no es negativa. Entonces, en ningún lado me va a dar negativo. Entonces, significa que aquí el valor de X, ¿verdad? Va a ser igual a 5. Va a ser igual a 5, ¿verdad? Positivo 5. Este es un tipo selección. Ahí la opción correcta es la letra A. Ok. También podemos resolver aplicaciones dentro de la semejanza de los triángulos. En la guía que les dejé hay bastantes problemas, ya la vamos a proyectar, vamos a resolver estos dos, después vamos a resolver otras cositas y les voy a proyectar la guía.
En la semejanza, primero usted en los problemas tiene que hacer un dibujo. Miren lo que dice aquí. Rocío mide 1.70 metros. Entonces, coloquémosle la medida al dibujo. Si no está el dibujo, hágalo. Haga el dibujo. Porque el dibujo a usted le va a dar claramente cuál es la proporción que va a hacer. Miren, Rocío mide 1.7 metros o 1.70, que es lo mismo, ¿verdad? Esa es la estatura de Rocío, 1.70. Y comprueba que cuando su sombra mide, miren, vamos a colocar aquí la medida de la sombra de Rocío, que es 1.20 metros. Esa es la sombra de Rocío. La sombra del árbol, esta sombra que está aquí del árbol, mide 4.80. Entonces, vamos a colocar aquí la sombra de este árbol. Aquí vamos a colocar la medida, que es 4.80. Si el dibujo no se lo dan, háganlo. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces vamos a colocarle la altura del árbol, le voy a colocar X. Ok. Cuando tenemos dos triángulos rectángulos, en este caso, pues vamos a usar la proporcionalidad. Entonces aquí vamos a formar la proporción ya con esas medidas. Vamos a decir la altura va con la altura y la base va con la base. Entonces, si usted toma en cuenta primero el triángulo grande y luego el pequeño, así debe de ser. Entonces vamos a decir, vamos a comenzar con el triángulo grande. X va con 1.70 y 4.80 va con 1.20. Entonces, X es a 1.70 como 4.80 es a 1.20. Si alguien dice, profe, yo quiero comenzar con 1.20. 1.20 es a 4.80 como 1.70 es a X. No importa, la solución le va a dar la misma, ¿verdad? La proporcionalidad, no importa cómo usted la maneje, al final el resultado le debe dar el mismo resultado. Multiplicamos los dos extremos, X por 1.20, eso da 1.20X. Eso va a ser igual a 1.70 por 4.80. Eso da 8.16. Ahora pasamos a dividir el 1.20. Entonces me quedaría 8.16 entre 1.20. Este es el valor de X, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar. X es igual. ¿Cuánto da eso? 6.80. 6.80 o 6.8, ¿verdad? Que es lo mismo. 6.80 metros. Como es una aplicación, entonces le vamos a escribir la respuesta, ¿verdad? Toda aplicación debe llevar su respuesta. ¿Cuál es la altura del árbol? La altura del árbol es de 6.80 metros. Ahí está. Entonces, vemos la aplicación de la semejanza de los triángulos. Veamos otro. Aquí tenemos otro. Marcelo coloca una banderola de 2 metros de alto de forma que el extremo de su sombra coincide con el extremo de la sombra del árbol. Teniendo en cuenta los datos de la ilustración, calcular la altura del árbol. Entonces es importante que le pongamos, así como hicimos con este, colocándole X, también lo vamos a hacer con el otro, ¿verdad? El dibujo debe tener todas las medidas. Le vamos a colocar a X acá. Entonces, ¿alguien me ayuda, por favor, con la proporción en este problema? Yo, profe. Dígame, Héctor. 2 es a X. Ajá. ¿Cómo? Como 2.8 es a 6.3. Excelente, muy bien. Está muy bien. Comenzó con el triángulo pequeño y así, ¿verdad? Así fue con las dos. Triángulo pequeño entre el grande. No importa con qué se comience, lo importante es no hacer un cruce al momento de trabajar.
Entonces multiplicamos los medios, que es donde está la X. X por 2.8 sería 2.8X. Recuerda que se multiplican siempre los medios y los extremos. No importa cuál de los dos primero. O primero los medios o primero los extremos. Multipliquen donde está la X. Y 2 por 6.3. 12.6. 12.6 entre 2.8. Eso da 4.5 metros. Entonces, la altura del árbol es 4.5 metros. Ok, ahí está. La altura del árbol es de 4.5 metros. Y esos son los dos problemitas de semejanza. Ya voy a proyectar los otros, ¿verdad? Que esos son los de la guía, para que vayamos, les voy a dar una explicada también a los de la guía. La semejanza de los triángulos, joven, la semejanza tiene relación con la razón de área. La razón de semejanza tiene relación con la razón de área. Entonces, observen por favor este ejemplo, el ejemplo 2.3. Dice, encuentre la razón de semejanza entre el 1 y el 2. Recuerde que la razón de semejanza solo es de dividir, ¿verdad? Solo es de dividir nada más. Entonces, aquí está, inciso A. 1, la razón de semejanza sería, primero, la figura más grande entre la del pequeña. 2 entre 1. Esa sería la razón de semejanza. Sería igual a 2. Si usted divide el pequeño entre el grande, la razón de semejanza le daría 1/2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el triángulo pequeño es la mitad del grande. ¿Y qué quiere decir así como está aquí? Que el triángulo grande es el doble del pequeño. No importa cómo lo digamos, ¿verdad? Al final debe existir una razón de semejanza. Entonces, yo les recomiendo que siempre ustedes dividan el grande entre el pequeño. La figura grande entre la de pequeño, 2 entre 1 me dio 2. Ahora observen el área. ¿Alguien me dice así rápidamente cuál es el área de este cuadrado? Este que estoy señalando aquí, el grande. ¿Cuál es el área? El área de este cuadrado, rápidamente. 2 elevado a la 2. Ajá, 2 elevado a la 2 y eso es 4, ¿verdad? Entonces el área es 4. ¿Y el área de este pequeño? Es 1. 1 elevado a la 2, 1 por 1. Entonces, si yo divido el área del cuadrado grande entre el área del cuadrado pequeño, entonces estoy dividiendo 4 entre 1 y eso va a ser igual a 4. Ok, hasta ahí, ¿verdad? La razón de semejanza me dio 2 y cuando dividí las áreas me dio, la razón de área me dio 4. Razón de área significa dividir las áreas de la figura. El área del cuadrado grande entre el área del cuadrado pequeño. Ok, ahora veamos el otro. Aquí tengo dos triángulos. Recuerde que para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, primero la razón de semejanza. Voy a dividir. Aquí vamos a dividir 6 entre 4. O si usted quiere dividir 9 entre 6, la fracción le va a dar la misma. Entonces, si divido 6 entre 4, eso va a ser igual a 3 medios. Esa se llama razón de semejanza. Si usted divide 9 entre 6, también le va a dar 3 medios. A eso se le llama razón de semejanza. Cuando usted divide dos lados de una figura, se llama razón de semejanza. Ahora, calculemos el área. El área de este triángulo grande, base por altura entre 2. 6 por 2, 12. Entre 2, 6. El área de este otro triángulo, base por altura entre 2. 9 por 3, 27. Entre 2, 27 medios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si nosotros dividimos el área de este entre el área de este,
Al final voy a llegar a 9/4. Entonces, esto es un ejemplo ilustrativo, jóvenes, para que vean ustedes como una demostración de lo que voy a hacer. Vean la relación entre el 2 y el 4. Entonces significa que el 2 y el 4. Miren, significa que es el cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado, si yo elevo al cuadrado a la razón de semejanza, me va a dar 4, que es la razón de área. Ahora, la razón de semejanza dio 3/2. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 9/4. Entonces, esa es la razón de área. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la razón de semejanza y la razón de área? Aquí lo tengo. Aquí está. Que la razón de área va a ser el cuadrado de la razón de semejanza. Entonces, cuando a usted le pidan que encuentre la razón de área de dos figuras, ya no necesita calcular el área, sino que simplemente usted encuentra la razón de semejanza, lo eleva al cuadrado y ahí está la razón de área. Y lo mismo pasa con la razón de volumen. Encuentra la razón de semejanza, lo eleva al cubo y encuentra la razón de volumen. Veamos algunos ejemplos. Observe por favor este ejemplo. Le voy a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar aquí cuál es la razón de área de estas figuras. Entonces, bien sencillo. Vamos a calcular primero la razón de semejanza. Entonces, va a decir usted, primero razón de semejanza, RS. Razón de semejanza. ¿Cuál va a ser la razón de semejanza? La división de dos lados. Entonces sería 3/5. Y si alguien me dice, profe, 5/3, está correcto también. Por lo que mencioné, porque cada quien lo ve desde su perspectiva. Usted puede decir, yo estoy comparando el triángulo pequeño con el grande, o puede decir alguien, no, yo voy a comparar el grande con el pequeño. Al final es lo mismo, le va a cambiar el número, pero la lógica va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser una razón siempre. Entonces, significa que si la razón de área de semejanza son 3/5, mire cómo voy a encontrar la razón de área ahora, qué fácil. Razón de área va a ser igual al cuadrado de la razón de semejanza. Entonces significa que va a ser 3/5 elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a 9/25. Si yo, por ejemplo, en un tipo verdadero o falso le digo, tomando en cuenta las figuras, y le doy estas dos figuras, entonces la razón de área es igual a 25/9, verdadero. Tomando en cuenta las figuras, la razón de área es igual a 9/25, verdadero, porque cada quien lo ve desde su perspectiva. Ambas en este caso son verdaderas porque estamos encontrando una razón de área. Usted puede decir, yo dividí el triángulo grande entre el pequeño, me dio exacto. Ok, excelente. Yo dividí el triángulo pequeño entre el grande, también, ¿verdad? No importa desde qué perspectiva a usted le dé, ¿verdad? Porque es una comparación. Usted dice, este triángulo es el doble de este, o puede decir, este triángulo es la mitad de este. Pero en ambos sentidos está hablando de lo mismo. El lenguaje cambia, pero la intención y la lógica se mantiene. Ahora, lo mismo con la razón de semejanza y la razón de volumen. Voy a resumirlo, ¿verdad? Cuando usted quiere encontrar la razón de volumen, simplemente eleve a potencia 3 la razón de área, de semejanza. Y ahí va a encontrar la razón de volumen. Aquí le da un ejemplo, ¿verdad? El volumen del paralelepípedo. Un paralelepípedo, estamos hablando de una figura que tiene 3 lados paralelos. A eso se le llama paralelepípedo. Un sólido que tiene 3 pares de lados paralelos, como este que está aquí. Una caja de cartón, por ejemplo, es un paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo rectangular es largo por ancho por alto, ¿verdad? Ese es el volumen de cualquier prisma rectangular. Un prisma es un paralelepípedo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la razón de volumen va a ser la razón de semejanza elevado al exponente 3. Aquí tengo un ejemplo. Encuentre la razón de volumen, dice, y encuentre la razón de volumen de estas dos figuras. Entonces usted, para encontrar la razón de volumen,
primero va a encontrar la razón de área, perdón, de semejanza. Entonces vamos a decir, razón de semejanza va a ser igual. Le voy a hacer solo el ejercicio número 1. A 2 entre 4. O 4 entre 2. Vamos a hacer aquí al contrario. Y eso va a ser igual a 2. Esa sería la razón de semejanza. Entonces la razón de volumen va a ser igual elevar al cubo ese número que me dio ahí. 2 elevado al cubo. Y eso va a ser igual a 8. Entonces significa que el volumen de este que está aquí es 8 veces el volumen de este otro que tengo aquí. ¿Verdad? Eso es lo que quiere dar a entender. Que el volumen del prisma grande es 8 veces el volumen del prisma pequeño. Y si lo hacemos con estas pirámides, exactamente lo mismo. 4 tercios y 4 tercios al cubo, 64 sobre 27. 64 sobre 27, porque se multiplica 4 por 4 por 4 y 3 por 3 por 3, ¿verdad? Entonces significa que esa sería la razón de volumen, en este caso de esas figuras. La razón de área y la razón de volumen.